Dinámica. En este tema analizaremos las magnitudes como masa, peso, aceleración de la gravedad y dándole su significado físico. A continuación, una frase. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Isaac Newton. Y mire qué importante esta frase que usted puede compartir en casa, que usted la puede analizar, puede reflexionar sobre esta frase tan bonita. Y si tomamos nuevamente el nombre de Isaac Newton, vamos a analizar sus tres leyes en este tema de dinámica. Para analizar cada uno de los temas en física, no es simplemente hacer cálculos matemáticos y aplicar ecuaciones. Recuerde que cada uno de los temas que nosotros revisamos en diferentes asignaturas es grande el aporte, es gracias al aporte de muchos científicos, de grandes estudios. Entonces, es importante también conocer un poquito de la vida de ellos. En este caso, voy a compartir en síntesis un poquito de la vida de Isaac Newton. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Isaac Newton y hoy te voy a contar mi historia. Nací el 25 de diciembre de 1642 en Inglaterra. De niño era muy enfermizo. Sin embargo, llegué a vivir 85 años y llegué a ser quizá el más importante científico que ha conocido la humanidad. Yo no parecía inteligente y la gente decía que yo estaba siempre en las nubes, por lo que mi madre decidió que la única solución era enviarme a la escuela en lugar de enseñarme las tareas del campo. Más tarde, entré en la universidad. Yo siempre fui un joven distraído, pero el verdadero motivo de mi distracción comenzaba entonces a aclararse. Yo tenía una capacidad de concentración verdaderamente increíble. Era capaz de pensar sobre los problemas más difíciles durante horas y horas. Tenía 23 años cuando, durante una excursión al campo, me retiré a leer debajo de un manzano. Vi entonces cómo caía hasta el suelo una manzana que, pesando demasiado para la rama que lo sostenía, se había desprendido del árbol. Gracias a esa manzana, pensé por primera vez en la fuerza de la gravedad. Más tarde, reflexionando sobre ella, descubrí la ley de gravitación universal. Yo hice muchos descubrimientos de incalculable valor para la ciencia. Inventé un nuevo sistema matemático, el cálculo infinitesimal. También descubrí la ley que gobierna las mareas y demostré que la luz blanca está formada por todos los colores del arco iris. También fabriqué un nuevo tipo de telescopio. Mi muerte fue llorada en el mundo entero y aún se me recuerda con gran admiración. Yo fui sin duda un hombre genial. Al observar entonces el video, un poco de la biografía de Isaac Newton, miren qué importante es conocer sobre estos personajes. ¿Cuántos aportes ha dado la ciencia? ¿Cómo fue que él empezó a investigar? ¿Cómo fue que él se interesó por todo esto de la ciencia? Entonces, cuando usted revise un tema, siempre sea un poquito más curioso y, y deténgase a pensar quién fue, gracias a quién es que estamos estudiando cierto tema en cualquier asignatura. Ahora ya un poquito más detallado, vamos a observar en el siguiente video los aportes de Isaac Newton a la física, como son sus leyes. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía.
Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y, a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto, y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea,
Mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros. Y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido, desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas, e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Para nuestro estudio, entonces, utilizaremos las 3 leyes de inercia, fundamental de la dinámica y ley del principio de acción y reacción. Aquí nos dio también ya una ecuación bastante importante, como la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Vamos entonces a ir analizando cada una de estas leyes, cómo actúa en cada uno de los cuerpos. Para continuar con nuestro estudio de la dinámica y sobre todo las leyes de Newton, cómo actúan sobre cada uno de los cuerpos, nosotros debemos conocer el significado de ciertas magnitudes y también las definiciones, en este caso, del nuevo tema que estamos revisando, cómo es dinámica. ¿Qué es dinámica? ¿Sí? En términos físicos. ¿Qué es fuerza? ¿Qué es inercia? ¿Qué es masa? ¿Qué es peso? ¿Sí? Todos estos conceptos a nosotros nos van a ayudar para poder estudiar el tema de dinámica. Empecemos entonces con una definición de dinámica. La dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento teniendo en cuenta las causas que produce el movimiento. La dinámica se fundamenta en las 3 leyes de Newton, que usted ya sabe son la ley de inercia, de fuerza y ley de acción y reacción. Este término dinámica proviene del griego dinámicos, que significa fuerza o poder. Como ya lo vimos en la anterior lámina, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, nosotros las podemos dibujar o trazar sobre el cuerpo estudiado. Y a estas fuerzas que las vamos a graficar sobre cada uno de los cuerpos se llamará diagrama de cuerpo libre o TCL. Vamos entonces ahora a definir lo que es masa y qué es peso. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Marcos, el profe de Ciencias Físicas, y hoy estudiaremos la diferencia entre masa y peso. Todos nosotros alguna vez hemos escuchado la expresión ¿qué pesa más? En este caso tenemos el ejemplo: ¿qué pesa más? ¿1 kilogramo de torta o 1 kilogramo de piedra? Rápidamente responderíamos que ambos pesan lo mismo porque son 1 kilogramo. Existe una gran confusión entre masa y peso. La unidad por la cual se representa la masa en el sistema internacional es el kilogramo, pero también son unidades de masa la onza, la libra, la tonelada. La masa de un objeto se puede medir con una balanza. La unidad por la cual se expresa el peso en el sistema internacional de unidades es el newton. ¿Se puede conocer el peso de un objeto utilizando un dinamómetro? Todo sistema material se atrae. La intensidad de esa atracción depende de la masa. Eso va a generar que un sistema material con masa tenga peso. Aquí podemos observar la relación entre la masa y la gravedad. Claramente podemos observar que cuanto mayor es la masa del planeta, mayor va a ser la gravedad del mismo. Podemos conocer el peso de un objeto mediante la siguiente expresión matemática. Recordemos que en este caso utilizamos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado como gravedad de la Tierra porque vivimos en la Tierra. De lo contrario, debemos usar la gravedad del planeta en cuestión. Volviendo al ejemplo que estamos trabajando al inicio del video,
¿Qué sucedería si llevamos las piedras a la luna y dejamos la torta en la Tierra? Fundamenta tu respuesta. Este gato se llama Garfield y tiene una masa de 4,5 kilogramos. Podemos conocer el peso de Garfield multiplicando su masa por la gravedad de la Tierra. Recordando, utilizamos la gravedad de la Tierra porque vivimos en la Tierra. Y el resultado es 44,1 Newton. Ahora realizaremos otro ejemplo para que quede más claro. El perro Sam tiene una masa de 20 kilogramos. Ya su dueña María tiene una masa de 45 kilogramos. La masa de Sam es 25 kilogramos menor que la de María. Ahora, ¿qué ocurre si dejamos a María en la Tierra y llevamos a Sam a Júpiter? Si calculamos sus pesos, el peso de Sam va a ser de 457,6 newton y el peso de María va a ser de 343 newton. Recordemos que para calcular el peso de Sam debemos multiplicar su masa por la gravedad de Júpiter. Utilizaremos la gravedad de Júpiter en este caso, que corresponde a 22,88 metros sobre segundos al cuadrado, porque Sam se encuentra en ese planeta. Y en el caso de María, utilizaremos la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ni Sam ni María cambiaron sus masas, pero cambiaron lo que pesan, porque la gravedad de la Tierra y la gravedad de Júpiter son distintas. Recuerda. Ya no te preocupes por tu peso. Siempre puedes culpar a la gravedad. Con esto podríamos concluir entonces que cuando vamos al médico nos tomas los signos vitales y el valor que nos da a nosotros en kilogramos o libras se refiere a la masa y no al peso, como generalmente ellos nos han dicho. Y es importante entonces aquí recalcar que la unidad de la masa es el kilogramo en el sistema internacional y que un kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿El peso en la Tierra será igual en Marte? No. ¿Por qué? Porque el peso depende del valor de la gravedad. ¿Y cuál es la unidad de peso en el sistema internacional? El newton. Recuerde que un newton equivale al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Continuamos. Ahora entonces vamos a ver qué pasa cuando hay mayor masa, cuando hay menor masa. La inercia. Todos estos objetos se están moviendo de una manera muy particular. Algunos con gran rapidez, otros se desplazan lentamente, tan lento que su rapidez es cero, están en reposo. Si observamos con atención, en ninguno de los casos la rapidez varía. Pero, ¿qué otra característica comparten estos objetos en movimiento? Se mueven todos en línea recta. Es decir, cada uno de estos cuerpos mantiene su estado de movimiento. La tendencia de los cuerpos a preservar dicho estado se llama inercia. De no ser por algún agente externo, todos los objetos seguirían en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme para siempre, como la nave espacial. En otras palabras, la inercia es la resistencia al cambio de estado de movimiento que presentan los cuerpos a dichos agentes externos. Galileo resumió estas ideas en el principio de inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que experimente una fuerza externa. ¿Les ha pasado que cuando viajan en un vehículo y éste se detiene bruscamente, fácilmente pierden el equilibrio? ¿Por qué ocurre esto? Lo que ocurre en este caso es que los pasajeros, a causa de su inercia, tienden a seguir con la velocidad que llevaban.
Si la superficie del vehículo fuera de hielo y no hubiera de dónde sujetarse, tenga por seguro que los pasajeros se golpearían contra el frente del vehículo. En las pruebas de choque con automóviles, en las que se utilizan muñecos especialmente diseñados, se estudian las consecuencias que tendría un pasajero al golpearse contra la estructura del automóvil a causa de la inercia. ¿Sabías que el cinturón de seguridad tiene el propósito de protegernos e impedir que seamos expulsados del auto después de un impacto? Los primeros cinturones de seguridad fueron montados en el año de 1956 como una medida de seguridad necesaria para los conductores y pasajeros. En 1959, el ingeniero sueco Niels Bohlin inventó el cinturón de 3 puntos, que se convertiría en una norma universal para los automóviles. Hoy en día, y para minimizar los riesgos en los accidentes automovilísticos, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Newton encontró 55 años después de Galileo que los objetos con mayor masa tienen mayor inercia. Esto significa que un objeto muy masivo ofrece mayor resistencia al cambio de su movimiento que uno con menor masa. ¿Lo ven? La bicicleta con una persona adquiere mayor aceleración que la misma bicicleta con 2 personas, aun cuando la fuerza de tracción es la misma. Esto se debe a que a mayor masa, la bicicleta ofrece mayor resistencia a ser acelerada. Tiene mayor inercia. Todos los días nos podemos enfrentar a situaciones que están relacionadas con la inercia. ¿En cuáles situaciones contrarrestarías este efecto? ¿Cómo la contrarrestarías? ¿En cuáles podrías aprovecharlo? Estoy segura entonces que luego de usted observar este video, ¿qué es lo que acabo de determinar? Que la inercia es la cantidad de masa que tiene un cuerpo, ¿verdad? Además, le queda ahí algunas dudas y eso seguramente usted las va a ir a comprobar y eso es bueno. A mayor masa, mayor inercia. A menor masa, menor inercia. Por último, y dentro de masa, de los conceptos básicos que necesitamos para dinámica, entre masa y peso, tenemos aquí gráficamente en la vida cotidiana, ¿sí? Tenemos ahí representado cada una de esas magnitudes en la parte superior derecha. En la parte inferior derecha tenemos ya los diagramas de cuerpo libre que yo les decía, que vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. En este caso está trazado ahí el vector de peso, que es igual al producto de la masa por la gravedad. Miren, hemos aprendido 2 fórmulas bastante importantes que vamos a utilizar en dinámica, que la fuerza es igual al producto de la masa por aceleración y que la unidad es el newton. El peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad y que depende del lugar en donde usted se encuentra. La masa se mantiene en cualquier lugar, ¿sí? Ese valor de la masa, si usted, por ejemplo, aquí, como ejemplo, tiene una masa de 25 kilogramos, si usted se va a la luna, sigue con la masa de 25 kilogramos. Entonces, tiene ahí usted algunas inquietudes que le quedan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted va a ir a investigar para después debatirlo aquí en clase. Y por último, va a completar este pequeño ejercicio. Dice la masa de un cuerpo, la masa de un niño es de 25 kilogramos. ¿Cuál es su peso? Vamos a considerar que el niño está aquí, en la Tierra.